SER Podcast. Y hoy les saludo desde Bilbao. Hoy emitimos desde aquí una edición especial de Hora 25 desde Euskalduna Bilbao. Es el Palacio de la Música y de Congresos, pero aquí, justo aquí, estaban hace menos de 40 años los astilleros Euskalduna, en pleno centro de la ciudad. Eran los astilleros más emblemáticos, quizá los más queridos también, hasta que se cerraron. Se dijo que estaban sobredimensionados, que impedían que siguiera creciendo la ciudad, y en 1984 se ordenó el cierre de estos astilleros. ¿Y por qué les estoy contando esto? Lo que había antes aquí, si hoy esta zona es la postal de Bilbao del siglo XXI, Euskalduna, Guggenheim, La Ría. Bueno, porque 2.500 personas trabajaban en aquellos astilleros Euskalduna. Protestas, disturbios, la ciudad sitiada y una pregunta que se repetía por todo Bilbao: ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, 10 años después de ese cierre, empezaron las obras para levantar el Palacio de Congresos. Bilbao se reinventó y pasó de la industria tradicional a la de valor añadido y, entre otras cosas, al turismo de congresos. Pero Bilbao, como el resto del mundo, hoy sigue en transformación. La población envejece, hay que contaminar menos, hay tareas que ya no hacen las personas sino máquinas o la inteligencia artificial, y estos tres son cambios que van a tener un efecto inmediato en nuestras vidas y en nuestro mercado laboral. Y precisamente por eso, todo esto va a analizarse mañana y pasado aquí, en Bilbao, en el Working Land Summit, un foro organizado por Fundación ISEAC con la colaboración del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. Y por aquí van a pasar expertos de primer nivel, como el Premio Nobel de Economía, David Card, que estará esta noche con nosotros aquí en Hora 25, a las 9:30. Él ha sido uno de los grandes maestros a nivel internacional a la hora de desmontar con datos la tesis de que subir el salario mínimo destruye empleo. Esa idea, que es puro pescado podrido, que tanto se ha repetido en nuestro debate nacional, bueno, él demostró con datos que era falsa y le valió el Nobel. Vamos a estar con él esta noche. Vamos a hablar también con la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, que mañana intervendrá aquí en el Working Land Summit en Euskalduna Bilbao. Y se han venido conmigo Daniel Bernabé, Lourdes López Cumbre y Daniel Fuentes para darle forma a esta edición especial de Hora 25, en la que esperamos aquí en Euskalduna Bilbao a los oyentes bilbaínos de la SER a partir de las 9:30, a las 8:30 en Canarias. Pero antes, la crónica de este miércoles desde la redacción central de la cadena SER. Marina Fernández. Marina, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Una crónica que pasa por lo deportivo. La tarde nos deja la reacción de la Federación Española de Fútbol al escándalo que salpica al Barça y que ha adelantado la cadena SER. El club blaugrana pagó casi 1,5 millones entre 2016 y 2018 a la empresa del número 2 de los árbitros españoles a cambio de asesoramiento verbal. La Fiscalía ha abierto una investigación. La Federación cree que esos pagos pueden atentar contra la ética arbitral. Cataluña, Jordi Martí. Hola. Pues sí, asesoramiento verbal mientras él ejercía su cargo de vicepresidente en el Comité Técnico de Árbitros. El caso es que, en efecto, la Fiscalía de Barcelona investiga a esta empresa, a esta sociedad de José María Enríquez Negreira, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta 2018, 94 hasta el 18, y se mantienen, en efecto, diligencias de investigación abiertas por corrupción entre particulares. Es una investigación que se inicia a raíz de una inspección fiscal por la tributación de 1,4 millones pagados por el Barça a esta sociedad entre 2016 y 2018. Exaltos cargos del Fútbol Club Barcelona y el propio Enríquez Negreira ya han prestado declaración ante la Fiscalía. A preguntas de la SER, el expresidente Bartomeu ha asegurado que estos pagos se remontan antes de 2003, cuando la Junta de Joan Laporta llegó al club, y no se interrumpieron, dice Bartomeu, hasta 2018, cuando él cortó con los pagos para ahorrar, dice, en gastos. Ha reaccionado también el actual presidente Joan Laporta, que reconoce que, en efecto, el Barça fichó a un asesor externo a esta figura. Doncs davant de la notícia apareguda en la cadena SER. Ante la noticia aparecida en la cadena SER, digo que el Fútbol Club Barcelona en el pasado había contratado los servicios de un consultor externo para informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del Estado español, y adicionalmente hacía labores de asesoramiento arbitral, muy normal en los clubes grandes, como siempre se ha venido haciendo. De hecho, el asesoramiento arbitral hoy por hoy lo tenemos, ya lo hemos integrado dentro del organigrama del club en el área de fútbol con toda normalidad. Tota normalitat. Por lo menos el coste de las facturas en 2016, 2017 y 2018 eran elevadas. De más de 500.000 en el año 2016, otro 500.000 en 2017 y 318.000 euros en el último año, en 2018. Gracias, Jordi. Y el sonido de la tarde es este.
La vuelta a España de los bomberos y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que han estado en Turquía ayudando a rescatar supervivientes entre los escombros provocados por los terremotos de hace 9 días. José Luis Jiménez Borraz es teniente coronel de la UME y acaba de aterrizar en la base aérea de Torrejón. Ha habido muchos momentos, tristes y duros, y luego hay otros momentos muy alegres con el rescate de víctimas. Ver sus caras cuando salen de los escombros, y luego hemos ido incluso a visitarlos al hospital, se encuentran en perfectas condiciones en nuestro caso. Eso es maravilloso, no tiene precio, y eso alimenta para toda la vida. La previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana tendremos tiempo soleado en la mayor parte del país. Durante la mañana todavía nubes cerca del Mediterráneo, pero con tendencia a ir desapareciendo. En Canarias, a ratos nubes compactas, especialmente al norte de las islas más montañosas, con chubascos y una cota de nieve alrededor de los 1.600 a 1.800 metros. Y es que en Canarias van a bajar de manera significativa las temperaturas. En la península, de momento, sin grandes cambios, tampoco en Baleares. Frío esta noche y mañana primeras horas. Al sol mañana, ambiente agradable. Las temperaturas subirán de manera apreciable las tardes del fin de semana. Así empieza Hora 25. Con la inflación de nuevo al alza, subiendo después de 5 meses consecutivos de bajada. Los carburantes son los que más tiran de los precios. Gasolina y diésel han subido un 10% en un mes, desde que el Gobierno eliminó el descuento de 20 céntimos. Y los alimentos no bajan tanto como se esperaba por la rebaja del IVA. Su inflación supera todavía el 15%. Primer balance de esta medida, buen balance, sostiene el Ejecutivo, que se va a reunir el lunes con los supermercados para analizar cómo la están aplicando. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno sostiene que la rebaja del IVA sí ha funcionado y ha permitido frenar la subida del precio de los alimentos. Lo decía el ministro de Agricultura, Luis Planas. Que hemos conseguido frenar el incremento que se había producido en los últimos meses de forma muy significativa. Aunque ese efecto sobre los precios está siendo escaso, el conjunto de productos a los que se rebajó el IVA apenas se ha abaratado un 1,6% en enero, y en el caso del pan, por ejemplo, su precio ha bajado solo un 0,2%. Yo no lo he notado para nada, en absoluto. Me han quitado 4 céntimos. Tampoco se nota mucho. Los supermercados sostienen que ellos no están aumentando sus márgenes de beneficios. El lunes se reunirán con el Gobierno, con los productores y con consumidores para analizar la evolución de los precios tras un dato de inflación que ha sido mayor de lo esperado. La inflación ha subido 2 décimas en enero hasta el 5,9%. Desde hoy se puede pedir además la ayuda de 200 euros, el cheque para familias vulnerables que ha aprobado el Gobierno. Sobre esto y mucho más vamos a preguntarle esta noche a la vicepresidenta primera, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, en una entrevista a partir de las 10 con Aimar Bretos desde Bilbao. El que acaba de hablar es el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, que ha tenido que pedir perdón por su comparación de esta mañana. Por la comparación con la que ha querido defenderse en Antena 3 de las críticas del jefe de los empresarios pontevedreses a su subida de sueldo hasta los casi 400.000 brutos. No, bueno, a ver, mira, esto... Perdona que haga el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Perdón, no, o sea, no acepto pulpo como animal de compañía. Me parece bien que Jorge haya planteado. También habrá que ver el canutazo que le ha metido, cómo lo ha hecho, etcétera. Decía el jefe de los empresarios pontevedreses que esa subida no era sensible, que podía perjudicar a los empresarios. Garamendi acaba de disculparse por su comparación en La Sexta, entre justificaciones, pero ha tenido que pedir perdón. Si se entiende mal lo que quería decir, de entrada me disculpo. Se han sacado lo de Jorge y lo que he planteado básicamente es, oye, que el ataque lo estoy teniendo yo, no me pongas la justificación de si había que hacerlo hoy o mañana. Pues posiblemente no era el ejemplo más claro, y lo digo públicamente, pues si a alguien le ha molestado le pido disculpas, porque yo creo que en la vida también, oye, cuando cometes un error o tal, pues también es legítimo pues decir, oye, pues al que le haya podido molestar lo siento, pero sinceramente la intención era la que te acabo de explicar y no otra. Un minuto para las 8:10, las 7:10 en Canarias. Mañana el Congreso aprueba la nueva ley del aborto, mientras Feijóo trata de cerrar la falla interna que le ha abierto en el PP su dificultad para posicionarse sobre este asunto. El debate sobre si el aborto es o no un derecho. El aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país. No considero que el aborto sea un derecho fundamental, y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos. El aborto es un derecho cuando lo recoge la ley, pero no un derecho fundamental. Una ambigüedad calculada que en cualquier caso choca con la ponencia ideológica del PP de 2017, que dice negro sobre blanco que no, que el aborto no es un derecho. Y en Génova reconocen, Mariela Rubio, que esto es un problema.
Sí, en Génova saben que es difícil asumir la ley de plazos con unos estatutos cuya ponencia dice expresamente que el aborto no puede entenderse nunca como un derecho. Por eso Feijóo ha encontrado en la fórmula de que el aborto no es un derecho fundamental, pero sí es legal y por lo tanto las mujeres pueden ejercerlo de acuerdo con una ley, una manera de mantener un equilibrio entre las distintas sensibilidades del partido. Al menos una parte del sector más conservador hoy se ha dado por satisfecho, pero hay otra parte que insiste en que el problema es renunciar definitivamente a una ley de supuestos. En privado, el equipo de Feijóo insiste en que dar por finiquitado el debate de ley de plazos sí, ley de plazos no, supone de facto un giro definitivo del partido. Y afean a la vieja guardia que ahora pretenda criticar a Feijóo cuando, como Jorge Fernández Díaz, formó parte de un gobierno que nunca cambió la ley. Sobre la ponencia del PP, lo que figura en sus estatutos en Génova asumen que habrá que cambiarlos en un futuro, pero eso en cualquier caso, señalan en el cuartel general popular, sucederá después de las próximas elecciones generales. Es un asunto que se ha colado también hoy en la sesión de control al gobierno. En forma de pregunta, pero de pregunta del propio gobierno, del ministro Félix Bolaños. He escuchado muchas preguntas en esta sesión de control hoy, pero no he escuchado una pregunta que interesa y mucho a las mujeres españolas, una pregunta al Partido Popular y al señor Feijóo. ¿Es el aborto un derecho de las mujeres españolas, sí o no? Silencio, por favor. ¿Quién le marca la posición política al señor El Ejecutivo Feijóo? exprime los problemas del PP, de Feijóo, para posicionarse sobre el aborto, problemas que, como hemos escuchado, continúan, y la oposición, por su parte, aprieta al Gobierno por sus problemas para cerrar un acuerdo para reformar la ley del solo sí es sí. Sus prioridades políticas quedan retratadas por sus leyes. Mire, en diciembre, mientras ya se acumulaban las rebajas de penas a los agresores sexuales, estaba a eliminar el delito de sedición para contentar a sus socios independentistas. Tardó menos de 5 semanas. Pero es que ya lleva 4 meses perdidos con la ley del solo sí es sí. Problemas en el Gobierno que también continúan. Que no tenemos un problema técnico, tenemos un problema político. El riesgo que tenemos ahora es que con los votos del Partido Popular y de Vox volvamos al Código Penal de la violencia o la intimidación. Insiste la ministra de Igualdad, Irene Montero, que asegura que han enviado una nueva propuesta de acuerdo al PSOE. Responde la ministra María Jesús Montero. Si hay una discrepancia en el núcleo de lo que no se para y eso es lo que no se toca, pues se podrán mandar tantas propuestas como cada uno quiera, pero no se avanza. Se pueden mandar muchas propuestas en las que uno lo que hace es contabilizar probablemente más para el relato, ¿no? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que van a resolver la equivocación con la ley del solo sí es sí y ha cargado contra el PP por su respuesta a las protestas y huelgas en defensa de la sanidad pública. Y en Madrid, precisamente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más en su enfrentamiento con los profesionales en huelga. La comunidad ha prohibido a los médicos que recojan firmas de apoyo en los centros de salud. ¿La razón? Pues que hay que mantener, dice el Gobierno de Ayuso, el decoro en las instalaciones, en las mismas instalaciones que el Ejecutivo Regional utiliza a menudo para actos institucionales. Los sindicatos hablan de represión. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Argumenta el equipo de Ayuso que la ley solo permite usar los centros para asistencia sanitaria o promoción de la salud, pero no piensa aplicarse esos límites a sí mismo, a pesar de que a menudo usa los centros como escenario para su propaganda institucional. El Gobierno que gobierna Madrid nunca ha hecho un uso ilegítimo de centros públicos, al revés. No hay que confundir gobierno con partido político. Bueno, lo cierto es que partido y gobierno se confundieron, por ejemplo, en la inauguración del Cendal. Ese día se dio a Pablo Casado un papel protagonista junto a Ayuso, aunque aquello no salió bien. Y es que Casado dejó en evidencia la dotación del Cendal al preguntar por los quirófanos. El comité de huelga estudia ahora llevar esta resolución a los tribunales. Un asunto, la sanidad, por el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como decíamos, ha cargado contra el PP en la sesión de control de hoy. Nosotros podemos equivocarnos y cuando hay una equivocación nos afanamos en resolver ese problema. Sí. Silencio, por favor. Ustedes, en cambio, nunca se equivocan. Ustedes insultan a la cara a los profesionales sanitarios que se manifestaron el domingo pasado por las calles de Madrid. Hora 25. Marina Fernández. Nous proposons un 10e train de mesures. Il contient de nouvelles interdictions commerciales. Es el nuevo paquete de sanciones, el 10º ya, de sanciones contra Rusia que propone la Comisión Europea, que ha presentado hoy von der Leyen y que Bruselas quiere aprobar en una fecha simbólica, el 24 de febrero, cuando se cumple la semana que viene un año de guerra de la invasión ilegal rusa. Bruselas aprieta en el plano económico y en el militar.
Y hago una llamada a todos los países europeos que disponen de carros de combate modernos y eficaces, que están acumulando polvo en sus cuarteles y que no sirven para nada, a que los den a Ucrania y que los den cuanto antes. La guerra se va a decidir entre primavera y verano, ha apurado Josep Borrell a los países miembros. En Ucrania, en Jersón, recuperada a los rusos, crece el temor, de hecho, a una ofensiva de Putin, y el sonido de las bombas es constante. Lo ha comprobado el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, que ahora estás, Nico, ya en Mykolaiv, convertida por la guerra en una ciudad fantasma. Cuéntanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marina? Buenas tardes. Sí, una ciudad totalmente a oscuras, ahora la de Mykolaiv, como la de Jersón, la que dejábamos hace unos minutos, donde, por cierto, las carreteras están muy mal estados por el paso precisamente de esos tanques que demandaba ahora mismo Josep Borrell. Ahí en Jersón, una ciudad de 500.000 de habitantes antes de la guerra, solo quedan 60.000 personas, entre ellas supervivientes como esta médico de familia, Yelena. Quedó nada después de la ocupación de los rusos. Por cierto, unos metros le observaba un joven militar, a Sergei. Now in Kherson we have pretty hard situation, but controlled. Dice que tiene una situación difícil en Jersón, pero que están empoderados y que van a resistir cualquier nuevo intento de los rusos por volver a pasar a este lado del río. También escuchábamos a unas amigas en la puerta del supermercado. Victoria, de 44 años, Irina, de 34, con un niño de 13. Ella fue encarcelada durante 48 horas por usar el teléfono móvil en la calle. Así lo hicieron los rusos. Y mientras, también hay vidas ancladas, como la de Hussein. Un marinero turco que con sus compañeros de tripulación siguen viviendo en un barco en el puerto de Jersón un año después de la llegada de los rusos. Dicen que no quieren perder este carguero. Son algunas de las estampas de las vidas marinas de una ciudad donde, como tú decías, se escuchan los bombardeos de manera constante. Enviado especial de la SER a Ucrania, Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. The part of serving well would be to know almost instinctively. Bueno, aparte de ser una ministra principal, es saber cuándo es el momento de irse y tener el coraje de hacerlo, incluso cuando muchos en el país y en el partido piensan que es pronto. Pero lo cierto es que Nicola Sturgeon, que ha anunciado así, por sorpresa hoy, que dimite como ministra principal de Escocia y líder de los independentistas escoceses, estaba ya muy señalada por los ciudadanos y por su partido, por su ley de género y por el portazo del Supremo a un nuevo referéndum separatista. Londres, Begoña Arce. Nicola Sturgeon ha aludido a una mezcla de frustración y de cansancio para explicar su renuncia. Muy popular aún en los sondeos, sin sombra alguna de una futura derrota electoral a la vista, su decisión ha sido un auténtico shock a escala nacional. In my head and in my heart, en mi cabeza y en mi corazón sé que el momento es ahora. Es lo que debo hacer por mí, por mi partido y por mi país. Detrás de la renuncia están las divisiones en el seno del Partido Nacional Escocés que ella lidera. División sobre el intento de Sturgeon de facilitar con una nueva ley el cambio de género. Controversia también sobre su plan de transformar la próxima elección general en un plebiscito sobre la independencia después de que el Tribunal Supremo negara al Parlamento Autónomo Escocés el poder de convocar la consulta. Será en marzo, en una reunión extraordinaria, cuando el partido decida la nueva estrategia. Hora 25. Marina Fernández. Es noticia de la tarde. La Casa del Rey anuncia cambios en sus políticas de contratación. María Manjabacas. Son nuevas instrucciones de contratación que ya se aplican desde hoy. Hasta en la web de Zarzuela hay un espacio ya denominado Perfil del Contratante, que será público y que tiene toda la información y documentos para garantizar la transparencia. No se podrá contratar con alguien que haya sido condenado o sancionado o con alguno de sus familiares que aparezcan salpicados en un conflicto de intereses. Y todos los contratos superiores a los 15.000 euros estarán publicados en la web con el pliego de condiciones. La Zarzuela explica que con estas instrucciones se ajustan a los principios propios del sector público, respetando la autonomía que la Constitución reconoce al Rey para distribuir libremente las partidas que le asigna el Estado. Nos queda la mirada de Xavier Vidalfol. El poder es goloso y el poder político muy goloso. Permite realizar sueños colectivos y satisfacer vanidades individuales. Pero alcanzarlo es duro, exige firmeza, constancia y a veces trucos y trampas. Así que dejar el poder por propia voluntad y no por haber metido la mano en la caja, por ejemplo, todavía resulta más difícil. Y por eso, dimitir constituye una lección democrática.
en las sociedades más maduras es más frecuente, en las menos desarrolladas no es tan habitual. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, una persona muy respetada, anuncia que se va, que dimite como gobernanta de su país. Dimite porque ha cosechado dos fuertes contratiempos que muchos consideran errores. Uno, intentar un segundo referéndum de autodeterminación, que la justicia británica ha rechazado. Ella la ha acatado sin intentar ninguna subversión. Otro, la puesta en marcha de una ley trans que ha ocasionado algunos efectos contrarios a los que pretendía. Lección escocesa. Lección para muchos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.